Bienvenidos a este espacio de reflexión. Un primer aspecto a destacar es que la elaboración y redacción de un artículo científico se da en el marco de un proceso interactivo de tres elementos denominados el triedro de la enunciación. En ese triedro encontramos un primer elemento que son los autores o autor, que asumen el rol de investigador o investigadores y deben construir una imagen de sí en términos de seguridad y convicción. Esa imagen, ¿sí?, se sustenta en la presentación de un texto, en este caso un artículo científico que tiene una pretensión de validez, y esa pretensión de validez se encuentra evidenciada en un alto grado de rigurosidad. Esa rigurosidad se puede medir, se puede evaluar, se puede rastrear por el uso adecuado del idioma, una muy buena o excelente ortografía, el manejo de normas APA, el uso adecuado de la citación directa o indirecta, el manejo de argumentos y una pertinente estructuración del artículo científico con el apoyo del modelo que abordaremos, que presentaremos, que explicitaremos, que es el modelo IMRD. El tercer elemento de la triada de la enunciación lo constituye el lector, que asume el rol de evaluador y es quien otorga, reconoce la credibilidad, ¿sí?, del artículo en una comunidad científica. Esos tres elementos son claves para tener en cuenta entonces, ¿sí?, lo que tiene que ver con la macroestructura o los bloques del artículo de investigación. Nos vamos a concentrar sobre todo en el texto, ¿no? Ese texto que tiene pretensión de validez y que evidencia y expresa una rigurosidad científica. El primer bloque es el bloque de la identificación. En la identificación encontramos el título, la línea de autores, encontramos el resumen y las palabras clave. El segundo bloque tiene que ver con el contenido del artículo científico. En ese contenido encontramos la introducción, los métodos y materiales, los resultados o hallazgos de la investigación y la discusión y conclusiones, ¿sí? Y el tercer bloque es el bloque de soportes, que es lo que conocemos cotidianamente en la jerga de la investigación como las referencias bibliográficas. A propósito del bloque de identificación, detengámonos un momento en el primer aspecto de ese bloque, el título. El título tiene unos criterios de redacción y de elaboración que debemos tener muy presente y muy en cuenta. ¿Cuáles son esos criterios para redactar un muy buen título o un título excelente, ¿no? Lo primero es que el título debe ser breve, no debe exceder 2 renglones, ¿sí?, y debe contener un máximo de 15 a 25 palabras, ¿sí? Segundo criterio normativo para un buen título. Un título debe ser completo. Eso quiere decir que debe contener la idea central de la investigación. Tercer criterio, debe ser preciso y adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser coherente con el objetivo general y con los objetivos específicos. El cuarto criterio es que el título debe ser concreto. Esto quiere decir que debe evitar ambigüedades, anfibologías, debe estar redactado de una manera clara y directa. Un segundo aspecto del bloque de identificación tiene que ver con la línea de autores. Este es un aspecto clave porque en la línea de autores es importante especificar la afiliación institucional de los autores y de acuerdo a algunos criterios editoriales se pide o se sugiere una biodata. En este caso tiene que ver un poco con la trayectoria investigativa del autor o los autores, pero además explicitar si
el artículo de investigación es el resultado de algún proyecto previo, ¿sí? O es una síntesis, ¿sí? Una versión, podríamos decir, mucho más resumida de un informe final de investigación en un proceso del posgrado, ¿no? Otro aspecto a destacar, ¿no?, a propósito del bloque de identificación es el resumen. Aquí hay que aclarar que el resumen no es una síntesis o una sinopsis del trabajo, ¿no? El resumen es un aspecto que nos permite identificar, ¿sí?, en términos macro, ¿no?, en qué consiste el artículo de investigación. Por eso hay un prototipo, ¿sí?, de el resumen, en el cual hay unas macro proposiciones. Podemos dar cuenta de 4 aspectos o 4 partes, segmentos de un resumen que está en el margen de las 150 palabras y las 250 palabras, ¿no? Todo resumen debe contener una introducción en donde se expresa, donde se formula la problematización, ¿no? ¿Cuál es el problema que se ha investigado? ¿Sí? Además de eso, ¿sí?, hay una segunda parte del resumen, que es la descripción o narración de los métodos utilizados. Lo tercero, en el resumen, es los resultados o los hallazgos y una breve referencia a la discusión y un último elemento dentro del bloque de identificación. Este primer bloque del artículo científico tiene que ver con las palabras clave. Las palabras clave hacen parte de una selección y un control que toma, ¿sí?, es una decisión que toma el autor o los autores, ¿no? Las palabras clave, que se encuentran entre 3 y 5, ¿sí?, pueden variar de acuerdo a los criterios editoriales, tienen que ver un poco también con aspectos claves y centrales vinculados con el título, con el objetivo general, con los objetivos específicos, con la metodología, con los mismos resultados y con las conclusiones. Hay una estrategia de selección de palabras clave, ¿no?, en términos estructurales. Hay palabras clave unitérmino, es decir, una sola palabra, uno escoge un sustantivo. Tomemos un ejemplo como una palabra clave en esta investigación, educación, ¿no? Podemos tener una palabra ya no unitérmino, sino con un término compuesto, es un sustantivo y un adjetivo, ¿sí? Educación democrática puede ser un ejemplo, ¿no? Podemos tener una palabra clave con un sustantivo y un sintagma preposicional, educación de carácter democrático, puede ser, ¿no? Entonces, claro, la palabra clave no tiene por qué tener un solo término, puede tener un término compuesto. La idea es que no sea menor a 3 y que no exceda los 5. Y con esto entonces ya tenemos la consideración sobre el título, la línea de autor, la estructura del resumen y la estrategia de selección de las palabras clave. Bueno, es el momento de detenernos en torno al segundo bloque. El bloque clave en un artículo de investigación es el bloque de contenido. En el bloque de contenido está el núcleo, la esencia, el quid del modelo IMRD. Introducción, métodos y materiales, ¿sí?, resultados o hallazgos, discusión y conclusiones. ¿Cómo estructurar una introducción que sea atractiva en un artículo de investigación en el bloque del contenido? La introducción es la primera parte del bloque de contenido. Pues
Lo primero es evitar cometer un error frecuente. Se cree que la introducción es la exposición de la estructura del texto, de la investigación. Y eso es solo una parte. En realidad, una introducción sólida y robusta contiene las siguientes partes. La problematización. En la problematización, ¿sí? Ubicamos el tema a investigar, el problema, por qué ese problema es importante, ¿sí? Reflexionar en torno a él, la justificación misma de la investigación. Entonces, el primer segmento de la introducción es lo que se denomina problematización. La segunda es la presentación del marco teórico. ¿Qué teorías? ¿Cuál es el enfoque de la investigación? ¿No? Eso es un aspecto clave que servirá para interpretar, ¿sí? Los datos, para interpretar los resultados y los hallazgos. Tercero, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de la investigación? Y esa presentación de los antecedentes sirve para contrastar con el marco teórico de tal manera que a través de la comparación y el contraste se explicite cuál es la novedad, en qué hay innovación, cuál es el aporte de la investigación con el uso del marco teórico. Hay que redactar un párrafo, ¿no?, cohesionado y coherente en donde se presente y no solo se enumere el objetivo general de la investigación y los objetivos específicos. Y luego, ¿sí?, el último segmento de una buena introducción es la exposición de la estructura del trabajo, que entonces da cuenta en esa estructura del trabajo de las consideraciones metodológicas, de los resultados, hallazgos, de la discusión, las conclusiones y las referencias bibliográficas. En cuanto a las consideraciones metodológicas, esta es una sección clave, una parte clave en lo que tiene que ver con el bloque de contenido. ¿Por qué? Porque es lo que le otorga validez al texto, al artículo de investigación. Las consideraciones metodológicas tienen tres segmentos, ¿no? El primero es la caracterización de la investigación. ¿Qué tipo de investigación y cuál es el enfoque, ¿sí?, de la investigación y por qué se ha seleccionado ese enfoque y ese tipo de investigación? Eso es lo primero, la caracterización. Segundo segmento en las consideraciones metodológicas. Los instrumentos, ¿cuál es el diseño metodológico? ¿Qué tipo de herramientas, de estrategias se han diseñado con, oígase bien, la escogencia del tipo y el enfoque de investigación? ¿Sí? Y los procedimientos es la descripción y la narración, también la exposición de las etapas de la secuencia misma de la investigación que han arrojado unos resultados a interpretar con el apoyo del marco teórico seleccionado. El tercer aspecto del bloque de contenido son los resultados y hallazgos, ¿no? Aquí encontramos, podríamos decir, el núcleo, ¿sí?, la esencia, un poco el quid, la clave del contenido del documento. Es importante indicar, fíjese bien, que los resultados o hallazgos deben ser coherentes con los objetivos específicos de la investigación. Otra manera de decirlo es que los resultados o hallazgos se presentan en un artículo de investigación por secciones. ¿Cuál es la recomendación? De acuerdo al número de objetivos específicos, así se establecen y se enumeran las secciones. Si hay 2 objetivos específicos o 3 objetivos específicos de manera correspondiente, lo ideal es tener 3 secciones o 2 secciones en el artículo de investigación en el que se exponen, se presentan los hallazgos que constituyen la interpretación de la información, ¿sí?, con base en el marco teórico y con la ayuda del diseño
metodológico. Dependiendo del tipo de investigación, si la investigación es cuantitativa o es mixta, es cualitativa y cuantitativa, pues en las diversas secciones o subsecciones de los resultados y los hallazgos, los párrafos pueden ir acompañados de tablas, pueden ir acompañados de gráficos, pero siempre deben explicitarse a través de la interpretación, la explicación o los diversos argumentos que ayudan a justificar un poco esos resultados o hallazgos. En la última parte del bloque de contenido es la sección de discusiones y conclusión. Eso también es una sección clave del artículo de investigación porque frecuentemente se cree que la redacción y la elaboración de la conclusión es un resumen de todo el documento, lo cual pues resulta problemático, erróneo y nos puede llevar a la confusión. Hay un prototipo de discusión y de conclusiones que contiene 3 segmentos o 3 subpartes. Encontramos la referencia a la interpretación de la información y la valoración de los resultados y los hallazgos. En coherencia con esa interpretación, dotamos de significado. Eso quiere decir que valoramos, evaluamos positiva, negativamente o con un tono neutro esos resultados y hallazgos, y hay una última parte en la sección de discusión y de conclusiones y son las proyecciones. ¿Qué quiere decir proyecciones como último fragmento de la sección de las conclusiones y discusiones? ¿Cuáles son los límites y cuáles son los alcances de la investigación? Muchas veces las investigaciones no son un punto de llegada, sino un punto de partida para explorar e investigar resultados posteriores con los que uno se puede encontrar, pero que tal vez no han sido concebidos en la delimitación del problema de investigación. Y ahora es el momento de hacer una alusión al tercer bloque de un artículo de investigación, el bloque de soporte. El bloque de soporte hace referencia un poco también a las fuentes documentales utilizadas, en donde tenemos que distinguir entre bibliografía y referencia bibliográfica. No son lo mismo, muchas veces se confunden. La bibliografía tiene que ver con las fuentes consultadas en su generalidad, pero que no necesariamente aparecen en el corpus del artículo ni aparecen como una lista al final. En cambio, las referencias bibliográficas que deben ser redactadas y presentadas con normas APA, se sugiere el uso de las normas APA en la 7ª edición, la última edición que se está manejando, conlleva entonces un listado alfabético con los apellidos de los autores, con base en esa 7ª edición, y las referencias bibliográficas entonces son las fuentes usadas en las diferentes partes del trabajo, sobre todo lo que se ha citado, lo que se ha parafraseado, lo que se ha integrado, ¿no?, en la introducción, en las consideraciones metodológicas, en los resultados o hallazgos y en las mismas conclusiones.